Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras el paralítico curado seguía aún con Pedro y Juan, la gente asombrada acudió corriendo al pórtico de Salomón donde ellos estaban. Pedro, al ver a la gente, les dirigió la palabra. Israelitas, ¿qué les llama la atención? ¿De qué se admiran? ¿Por qué nos miran como si hubiéramos hecho andar a éste con nuestro poder o virtud? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y rechazaron ante Pilato, cuando había decidido soltarlo. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigos. Como este que ven aquí y que conocen, ha creído en su nombre. Su nombre le ha dado vigor. Su fe le ha restituido completamente la salud a vista de todos ustedes. Sin embargo, hermanos, sé que lo hicieron por ignorancia y sus autoridades lo mismo. Pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se borren sus pecados, a ver si el Señor manda tiempos de consuelo y envía a Jesús el Mesías que les estaba destinado. Aunque tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal que Dios anunció por boca de los santos profetas antiguos. Moisés dijo, el Señor Dios sacará de entre ustedes un profeta como yo. Escucharán todo lo que les diga, y quien no escuche al profeta será excluido del pueblo. Y desde Samuel, todos los profetas anunciaron también estos días. Ustedes son los hijos de los profetas, los hijos de la alianza que Dios hizo con sus padres, cuando le dijo a Abraham, tu descendencia será la bendición de todas las razas de la tierra. Dios resucitó a su siervo y se lo envía en primer lugar a ustedes para que les traiga la bendición si se apartan de sus pecados. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Señor Dios nuestro,
Qué admirable es tu nombre en toda la tierra. All of them, sheep and oxen, Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. The disciples of Jesus En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presentó Jesús en medio de ellos y les dice, paz a ustedes. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver a un fantasma. Él les dijo, ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y dense en cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como ven que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿tienen ahí algo que comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, esto es lo que les decía mientras estaba con ustedes, que todo lo que está escrito en la ley de Moisés y los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Y añadió, así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Verbum Domini. Ayer tuvimos el maravilloso recuento del camino a Emaús y los dos discípulos que reconocen a Jesús en la fracción del pan. Él les explica las Escrituras y se desvanece de su vista. Está en este pueblo a 7 millas de Jerusalén y luego regresan. Y esta es la escena. Encuentran a los 11 reunidos y Jesús se les aparece y les dice, ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Y les enseña sus manos y sus pies, las llagas, señal de que sufre por nosotros. Y tenemos el perdón de los pecados a través de ese sufrimiento, muerte y resurrección. Él come con ellos, les demuestra que es realmente Él y que los ama. Como la broma suele decir, no es que quería hablar con ellos acerca del viernes anterior, no. Él los ama y murió por nosotros. Y sin embargo ha pasado a otra vida, más allá del tiempo y el espacio. Hay algo diferente. Él se aparece
traspasa puertas cerradas y su cuerpo está lleno del Espíritu Santo. El catecismo describe que Él comparte la vida divina. Es un estado de gloria. San Pablo dice que es el maná del cielo, que está lleno del poder de Dios, de su vida, su gloria, y nos va a dar ese Espíritu Santo. Va a enviar ese mismo Espíritu Santo sobre nosotros en Pentecostés. Y podemos decir que ese es el cumplimiento de su misión. A través de su sufrimiento, muerte y resurrección, quiere darnos el Espíritu Santo para transformarnos, para divinizarnos, para permitirnos compartir su vida. Así que cumple, como les dice hoy, su propia predicción en la pasión, de que iría a Jerusalén y habría de sufrir y morir y resucitar. Y él dice hoy que el arrepentimiento, el perdón de los pecados, sería predicado en su nombre, que sus discípulos llevarían este mensaje de arrepentimiento, recibirían perdón de los pecados y esta vida nueva. Y esto es precisamente lo que sucede. Lo vemos en el discurso de Pedro y los demás, en los Hechos de los Apóstoles. Como ayer, que tuvimos esta sanación del cojo. Estaba en la puerta fuera del templo y los discípulos pasan y lo sanan. Y el hombre se pone de pie y salta de alegría y alaba a Dios. Y luego Pedro ofrece un discurso, el recuento que escuchamos hoy. Y una de las frases que utiliza es que el autor de la vida lo mandaron a matar y mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó. Que eligieron a un asesino, a Barrabás, por encima de él. Elegimos la muerte por encima de la vida. Elegimos cometer pecado y seguimos haciendo hasta el día de hoy. Dios es autor de la vida, fuente de vida, y lo rechazamos cuando pecamos. Pero tenemos esa decisión que podemos tomar de creer en Dios, creer en Él para el perdón de los pecados. Y Pedro dice, esto es parte del plan de Dios, el misterio pascual, el sufrimiento, muerte y resurrección. Así es como somos renovados a esta vida que perdimos en el jardín del Edén y el pecado posteriormente. Así que Pedro dice sutilmente, arrepiéntanse y conviértanse para que se borren sus pecados. Arrepiéntanse y conviértanse. Tenemos este cambio interior, aceptación de la enseñanza de Jesús, aceptación de la persona de Jesús, pero también debe llevarnos al arrepentimiento. Tenemos un cambio de corazón que también debe llevarnos al arrepentimiento, a un cambio en nuestras vidas. Lo interior debe ser expresado y fomentado en nuestra vida exterior, en la forma en que vivimos. Debemos moldear nuestra vida según la verdad del Evangelio. Hay un arrepentimiento, una conversión que se nos pide para recibir esta vida. Y eso es simplemente sentido común. Lamentablemente, siento tener que decirlo. Hoy, pues a veces escuchamos otros mensajes, pero si tenemos, por ejemplo, un matrimonio y uno de los esposos es infiel y dice, lo siento, pero no tiene cambio en su vida, carece de sentido. Hay que regresar y ser fiel. El matrimonio se utiliza como una imagen en el Antiguo y Nuevo Testamento para representar nuestra relación con Dios, de que debemos estar plenamente comprometidos y entregados a Él en fidelidad. La primera carta de San Juan nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios perdonará nuestros pecados. Hemos de reconocer la verdad del Evangelio y moldear nuestras vidas según ella. Todos sabemos que el pecado es parte de la verdad del hombre. Podemos decir que todos somos capaces de pecar. No se trata de una decisión sencilla. Hay una lucha dentro de nosotros. Hay caídas. La mayoría de nosotros caemos una y otra vez en nuestras vidas. Pero nos arrepentimos. Nos ponemos de pie. Buscamos perdón en el sacramento de la reconciliación.
confesamos nuestro pecado, rogamos a Dios que nos dé su gracia y a través de esfuerzos continuos maduramos en nuestra fe al pedirle ayuda a Dios. No, usualmente no simplemente desaparece, a menos que tengamos una gracia especial. Es una lucha, pero fundamentalmente tenemos que estar comprometidos a luchar contra ese pecado y moldear nuestra vida según el Evangelio. Así que para recibir esta vida santa, esta vida de gloria, esta vida transfigurada de la que Jesús da testimonio, está manifestada en cierto sentido en el hombre que fue sanado. Él habría de seguir su vida y morir más adelante. No fue una sanación permanente, pero es una imagen de lo que Dios hace por nosotros. Nos levanta, nos fortalece, y si lo llamamos, hacemos un llamado para recibir su gracia, podemos vivir una vida santa. Así que primero tenemos que darle la espalda al pecado para poder recibir esto. No hay conversión sin reconocer primero el pecado en nuestras vidas. Y ese pecado es parte de la verdad del hombre, es producto de nuestra libertad. Siempre tenemos esa decisión ante nosotros, y por seguro puede ser algo complejo. Si miramos la culpabilidad subjetiva de la persona, hay muchos aspectos psicológicos, hay presiones exteriores, etcétera, y hoy no hay carestía de esto. Nuestra cultura respira relativismo. Constantemente nos dice que no existe el pecado, que cualquier estándar que elijamos vivir y aceptar, que eso es bueno para uno. Y la verdad es que no es bueno para nosotros, no es bueno. Si abandonamos el Evangelio, abandonamos la verdad de la ley moral. No es bueno para nosotros. Según nuestra naturaleza humana, hay una manera correcta e incorrecta de vivir. Cuando vivimos la manera correcta, nos bendice. Vivimos en armonía con la verdad de la ley moral natural. Prosperamos, conocemos una paz nueva, conocemos una plenitud. Hoy tenemos secularismo, especialmente en el occidente y en Estados Unidos. Defendemos la productividad, la eficiencia, y nos enfocamos en el trabajo y los logros, y hacemos a un lado a Dios. Hay otras cosas que ponemos por encima de Dios, como si tuvieran más valor. Empujamos a Dios a un lado y esto nos hace daño. Nuestro destino es Dios. Es ahí donde está nuestra vida eterna. Es ahí donde está la vida plena. Pero nos enfocamos en otras cosas primero. Eso nos perjudica. Estas cosas nos desgarran. Y la culpabilidad subjetiva de la persona que vive en esta cultura no es algo que podemos medir, es algo que está entre la persona y Dios. Pero no elimina el principio de que hemos de moldear nuestras vidas. Siempre debemos buscar moldear nuestras vidas según la verdad del Evangelio, la verdad que Jesús nos enseñó. A veces hoy en día escuchamos también, esto no es nada nuevo, la opción fundamental: le pertenezco a Dios, quiero servir a Dios, pero no hay arrepentimiento en nuestras vidas. No vemos que cuando cometemos pecado, el pecado puede separarnos de Dios. Si elegimos pecar, si cometemos un pecado grave, eso nos separa de Dios, sin importar lo que uno diga con la boca o incluso lo que uno desee en el corazón. Si uno acepta una vida de pecado, eso nos aleja de Dios. Y lo obvio, sentido común, pero lamentablemente escuchamos lo contrario muchas veces. Una teología católica apropiada reconoce el horror del pecado, la corrosividad del pecado, la destrucción absoluta que tiene el pecado en nuestras vidas, y no podemos nunca justificarlo, nunca podemos aceptarlo. Debemos siempre darle la espalda, convertirnos, arrepentirnos y aceptar esta vida nueva que Jesús nos ha enseñado en el Evangelio. Y eso exige arrepentimiento continuo y
un llamado constante a la gracia de Dios. Acudimos a los sacramentos, tenemos una vida de oración diaria. Si caemos en el pecado, nos arrepentimos en la confesión y empezamos nuevamente. Pero no podemos cambiar la ley y decir, no, no es pecado. Todos hemos pasado por esto. Esto nos lleva totalmente hacia la oscuridad. Es la senda hacia la muerte. Hoy Jesús nos recuerda de eso. Los apóstoles, la prédica inicial, ese carisma esencial que escuchamos en los Hechos de los Apóstoles, es ese mensaje original de arrepentirnos y creer en las vidas, en las buenas nuevas, que para recibir esta vida tenemos que convertirnos.